Amigos, amigas, tiempo de otra mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV. Y para iniciar, lo que dice Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras los exhiba en torno al caso de Xóchitl Gálvez y el vínculo con Claudio X González. Dicen desde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad: el presidente Andrés Manuel López Obrador ha solicitado a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad investigar supuestas irregularidades alrededor de los contratos de Xóchitl Gálvez, difundiendo un hipervínculo sospechoso que advierte sobre el peligro de abrirlo. Nos posicionamos al respecto. Al presidente le informamos por enésima ocasión que la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es la doctora María Amparo Casar. En Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no hacemos investigaciones bajo pedido de nadie, gobierno, oposición, donantes, partidos o cualquier ente. Yo pregunto aquí, ¿en serio? Los programas de investigación se deciden al interior del cuerpo de directores. Nuestro trabajo está al servicio de la ciudadanía denunciando con evidencias. Pregunto, ¿en serio? Si usted, presidente, considera que hay elementos de corrupción de los que posee información privilegiada, le recordamos que es su obligación investigarlo, denunciarlo y proceder mediante los canales institucionales y legales correspondientes. Para eso son autoridad. Si usted estima que podemos contribuir en el combate a la corrupción que declara públicamente, atienda los múltiples casos que hemos revelado durante su gobierno, los cuales desgraciadamente siguen impunes. Este es el comunicado de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y hay que hablar tanto de los trabajos que dicen que no son a sueldo en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, porque fue retomada la investigación de la querida Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, ahí en las mañaneras de Palacio Nacional, y el caso Xóchitl Gálvez. Mi querida Nancy, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Buenas noches a la audiencia de esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura. Y pues estas preguntas que tú haces, Vicente, cuando estabas leyendo el comunicado de si es en serio, pues más que preguntas, yo creo que son cuestionamientos que hace la propia sociedad. O sea, ¿en serio Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad dice que sigue siendo independiente? ¿En serio cree que vamos todos a tragarnos este cuento de que la presidenta y quien decide es María Amparo Casar? Pues vamos a darle el beneficio de la duda. Yo te propongo, Vicente, que lo hagamos, pero siempre recordando, porque recordar la historia de cada personaje o de cada institución, o en este caso actor político, como es Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, recordar su historia nos permite comprender por qué se comportan como se comportan en momentos actuales. Y en el caso de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad hay que recordar, no olvidarlo, muy importante, que se funda en 2015 por el empresario Claudio X González Guajardo. Él es su presidente fundador, y esa es una historia que por más que quieran borrarla, no van a poder. Y tan no van a poder que la propia María Amparo Casar, cada que puede, pues defiende a su ex jefe. Y decir que Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad surge como lo que es ahora, un lobby. ¿Qué es un lobby? Pues un grupo de presión formado por personas que pueden presionar a gobiernos o a empresas. Eso es lo que nos dice la definición formal de los grupos de presión o lobbies. ¿Y por qué se trata de un grupo de presión? Bueno, pues hay que recordar que tiene dos ramas sustanciales en su operar cotidiano. La primera de ellas es su supuesta rama periodística, y supuesta porque ellos mismos caen en contradicciones muy graves en torno al ejercicio periodístico, y la otra rama también fundamental es su área jurídica. ¿Cómo han venido operando? Bueno, su área mediática lanza estas campañas, muchas de ellas de desprestigio, algunas sin siquiera tener elementos, como justo lo que vamos a revisar
ahora que es esta información, pseudo información periodística en torno a la Casa Gris del hijo mayor del presidente López Obrador, y al mismo tiempo lanza una campaña contra las principales obras del presidente López Obrador. Desde Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, no hay que olvidarlo, se orquestó esta pues grupo de asociaciones civiles, pero también de grupos empresariales como la Coparmex, llamado No Más Derroches, desde el cual iniciaron en 2019 todas sus estrategias jurídicas, que después retoma el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, en el cual participa abierta y directamente Gustavo de Hoyos y también Claudia X González Guajardo. Esta área jurídica, interpuso cientos de amparos, ya sabemos, contra el Tren Maya, contra el aeropuerto de Santa Lucía, contra la refinería Dos Bocas, y además pusieron otro número similar, es decir, más de 100 amparos para que no se detuviera la obra del aeropuerto en Texcoco. Esos son los intereses que defiende, esa es su agenda, e incluso, como te decía, si les damos el beneficio de la duda y pensamos que, pues sí, quien dirige esta asociación civil es María Amparo Casar, pues hay que revisar primero de dónde viene su financiamiento, porque responden a esos financiadores, por más que digan que no. El principal financiador pues sigue siendo el gobierno de Estados Unidos. Tan solo el año pasado pues recibieron más de 14 millones de pesos de este gobierno estadounidense a través de la Embajada de Estados Unidos en México. Pero en general, no hay que olvidarlo, en 3 años la USAID, que es una agencia estadounidense del gobierno de Estados Unidos, señala que les ha dado 6 millones entre 2021 y 2023. Bueno, ese es su principal financiador, el gobierno de Estados Unidos, con todos los intereses que ya sabemos que tiene este gobierno. Segundo, grupo de financiadores que es muy importante, pues los empresarios opositores a López Obrador. Ahí está la empresa Kimberly-Clark como una de sus principales financiadoras, está Valentín Díaz Morodo, también Antonio del Valle Perochena, Alejandro Martí, etcétera. Esos son sus financiadores. Y ahora también revisar la propia historia de quién es María Amparo Casar, porque a veces se olvida y pareciera que es de la sociedad civil y siempre ha estado en la sociedad civil, y eso es falso. Ella fue coordinadora de asesores de Santiago Krill Miranda, uno de los aspirantes del bloque conservador a la presidencia de la República, cuando se desempeñaba como secretario de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox. Es decir, es una exfuncionaria del sexenio de Vicente Fox, con todo lo que ello implica, pero además dentro de la Secretaría de Gobernación, que es la que pues otorgó estas decenas, centenas de permisos para los casinos. Esa misma Secretaría de Gobernación, que a pesar de que estaba bajo su mando esta área de supuesta inteligencia civil, que en realidad era un grupo de espionaje, el CISEN, pues nunca se dio cuenta de que García Luna estaba en pleno apogeo en su asociación con el cártel de Sinaloa para delinquir. Al contrario, pues desde la propia Secretaría de Gobernación se impulsaron estas otras áreas de seguridad pública, como la Agencia Federal de Investigaciones, que al final quedó en manos de García Luna, y desde ahí se afianzó esta relación de García Luna con el cártel de Sinaloa. Esa es María Amparo Casar, de la que ahora sigue indicando que todo está muy mal, que en México estamos terriblemente pasando por crisis, pero también es la misma que desde esta asociación civil se enriquece sus propios bolsillos. Decir que en esta investigación que publicamos en la revista Contralínea, pues damos cuenta de su ingreso y supera los 3,5 millones, es decir, que gana, pues sí, muchísimo más que el presidente López Obrador mes con mes. Se embolsa una buena cantidad, y tan solo en este 2022 pues obtuvo ni más ni menos que 3,516,529 pesos para su propia bolsa, desde una asociación civil que, según nos dicen, tiene carácter de altruista, que deberían todos sus directivos de estar haciendo una labor altruista, no cobrar por ella. Pero ahí está Vicente, y por supuesto señalar que en el caso de la Casa Gris, como lo comentamos aquí también en esta mesa de investigación de Sin Censura,
y Contralínea, ni más ni menos que pagó más de $500,000 para ser exactos, 619,000 pesos por esta supuesto reportaje de la Casa Gris, donde le endilgan al hijo mayor del presidente López Obrador, pues este supuesto conflicto de interés. Entonces, pues que nos vengan a decir que su agenda es buena ondita para la sociedad, para el pueblo de México, porque ellos quieren la democracia, la rendición de cuentas, la transparencia, pues en realidad yo creo que sigue siendo cuestionable el papel que realmente juega. Mi querida Nancy, creo que por alusiones